Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema ¿por qué hay pobreza en la iglesia del Señor? Tercera parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, yo les quiero pedir con todo mi corazón que le coloquen mucha atención a lo que Dios habla hoy, por favor. Amados, la iglesia de Cristo Jesús está confirmada en la fe y en la verdad, por obra de justicia. Escúchalo bien. Y es la gracia del Señor para que sus discípulos aumenten en número cada día. Luego escucha, luego pedirle a la iglesia que obre por la ley es desligarla de Cristo para que caiga de su gracia. Escrito está en la carta a los Colosenses, capítulo 2, del verso 1 al 7, 11 y 14. Quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. En Cristo también fuisteis circundados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Yo le pido al Señor con todo mi corazón que sea la gracia de Él por toda verdad sobre su iglesia. Es muy importante entender verdaderamente el trabajo de nuestro Señor Jesucristo para que de una vez por todas la iglesia viva su paz y podamos decir que realmente reposamos en Él. Escucha con atención lo que dice aquí el Señor en boca del apóstol Pablo. Dice: quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, o sea, para que seamos calmados en nuestras penas, unidos en amor, que es el vínculo perfecto,
hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento en la razón, para que entre nosotros que conformamos la iglesia del Señor haya buen acuerdo, haya armonía, haya comunión los unos con los otros. Dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. A pesar de que la iglesia existe desde mucho tiempo, y desde mucho tiempo se está enseñando las Sagradas Escrituras, aún hay misterios en Dios que son reservas de Dios y que no han sido revelados. Este es el tiempo en que el Señor está revelando todavía sus misterios. Por eso dice, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo Jesús, porque en Él fueron hechas todas las cosas. Luego en Cristo está la sabiduría y el conocimiento de Dios. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. O sea, nos lo dice porque en el mundo y en muchas iglesias los falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles convencen a la gente para creer y hacer cosas que no ha mandado hacer Dios. Escúchalo bien, de allí que existan muchas sectas y muchas herejías. Dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden. ¿A qué se refiere el buen orden? A un buen funcionamiento en la forma de vivir de nosotros los creyentes, y la firmeza de vuestra fe en Cristo, o sea, la constancia que hemos tenido para estar en la congregación, para estar escuchando la palabra y obrar conforme a ella, en testimonio y honra a nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Acuérdate que si algo está haciendo Dios en nosotros es formar el carácter de Cristo por una vida espiritual, en obra de la razón, en justicia. Entonces sigue diciendo, arraigados y sobreedificados en Él. O sea, nosotros siempre estemos estables y buscando ser edificados en nuestro Señor Jesucristo, por esa misma manera en que debemos de alcanzar su carácter. Dice, y confirmados en la fe, o sea, escuchando y haciendo la palabra, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, o sea, manifestándole a Dios siempre agradecimiento por lo que fuimos, por lo que somos y por lo que vamos a hacer. Dios, estamos seguros, la obra que empezó en nosotros la va a terminar. En Cristo también fuisteis circuncidados. Mira, cuando la palabra dice circuncidados, quiere decir equilibrados en el hogar. Antes estábamos entre el bien y el mal, ahora nuestras acciones son equilibradas. Dice, con circuncisión no hecha a mano humana, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Mira, anulando, escúchalo bien, el acta de los decretos, o sea, de la ley que había contra nosotros, porque por la ley sabíamos que éramos pecadores y que nos era contraria, mira, o sea, nos impedía ser perfectos por la misma debilidad de la carne, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Quiere decir que Él anuló el registro de nuestros pecados. Por eso ya en Cristo es una vida nueva, una vida de complacencia y agrado al Señor,
una vida en donde ya somos libres de la debilidad por toda fortaleza en el Espíritu Santo, en donde ya somos libres del pecado, porque la palabra nos ha limpiado, nos ha purificado. Además que el Espíritu Santo pues es el que obra el querer como el hacer, cuando nos da a entender la razón. Escrito está en la carta a los Gálatas capítulo 4, verso 4, 5, 21 y 9. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Tremendo. Escucha con atención lo que vuelve y nos dice Dios aquí en boca del apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Dice que Dios envió a su Hijo, o sea, nuestro Señor Jesucristo, nacido de mujer, nacido de la Virgen María y nacido bajo la ley, porque nosotros tenemos claro que la ley es para todo el mundo, todos los que hemos pisado esta tierra. Dice, ¿y con qué objeto lo mandó? Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, o sea, para que nos librara del poder del pecado. Y mira como dice la palabra, estaban bajo la ley. De allí que no podemos volver a depender de la ley. Ya nosotros tenemos una mente y un corazón en Cristo, una conciencia de bien, y ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer en honra y gloria a Dios. Entonces dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos a la imagen y semejanza de Dios en Cristo. Decidme, dice el apóstol Pablo, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, porque Dios sabe quiénes verdaderamente son los suyos, quiénes son los que lo están honrando, complaciendo, agradando. Entonces cuestiona aquí, ¿cómo es que volvéis? O sea, retrocedéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos. O sea, cuando caemos de la gracia de Cristo, entonces nos volvemos a la debilidad y a las imperfecciones de nuestras vidas. O sea, es como si estuviéramos volviendo a empezar de nuevo nuestra vida. Escúchalo bien, esa vida pasada que pues más que tuviéramos bendiciones, antes al contrario, vivíamos en maldiciones, en castigos, en juicios a causa de nuestros pecados. Entonces termina, a los cuales os queréis volver a esclavizar. O sea, caer de la gracia del Señor es volvernos a esclavizar del pecado, es volver a ser castigados, es volver a que Dios nos levante juicios. Entonces, la ley para el cristiano, como dice aquí en la introducción, vuelvo y te lo repito porque es muy importante, la iglesia de Cristo Jesús está confirmada en la fe y en la verdad por obra de justicia. Y es la gracia del Señor para que sus discípulos aumenten en número cada día. Luego, pedirle a la iglesia, escúchalo bien, que obre por la ley es desligarla de Cristo, para que caiga de su gracia. Nosotros no estamos bajo la ley. Nosotros estamos en un corazón con una conciencia de bien, para honra y gloria de Dios, para complacerlo y agradarlo en todo lo que Él nos ha mandado. Que el Señor te siga llenando de gracia. Amén.